Carnalitos, bienvenidos a un video más, su amigo Mimoso Rider. El día de ayer, 8 de junio del 2023, comencé mi día de esta manera. Y se preguntarán qué pasó. Pues me di un putazo, o sea, me accidenté mi moto. Voy saliendo del trabajo y como pueden ver, hay mucha zona de construcción. Y pueden ver cómo hay mucha tierra. Siempre salgo con mucha precaución de aquí, porque vean cómo está. Es un peligro salir en moto todos los días por aquí, porque esta tierra puede causar que me caiga. Y efectivamente fue lo que pasó el día de ayer. Venía a las 5:30 de la mañana, poquito antes, 5:20 de mi casa rumbo a mi trabajo. De aquel lado de la calle, ahorita les voy a mostrar dónde me caí, hay otra zona de construcción. El día miércoles 7 por la noche cayó una tormenta bastante fuerte y se deslavó mucha tierra de esa zona que ven al final del camino. Yo venía de allá para acá por donde vienen esos carros, y cuando vi ya el lodo era demasiado tarde y obviamente me caí. Como pueden ver, el lodo invadió toda esa calle y se subió hasta acá. O sea, no había forma de evitarlo, de esquivarlo. Aquí había una camioneta en esta rampa estacionada ahí, que también había perdido el control, pero no había, estos conos estaban ahí, no estaban de aquel lado, ni estaba la calle cerrada, ni había ningún tipo de señalización que tuvieses cuidado, ni había policía ni nada. Así es que pues no tuve ningún previo aviso, y pues al ser las 5:30 de la mañana, no hay luz, bajas condiciones, pues me caí, y este fue el daño que tuvo la moto. Sí, bueno, carnalitos, vamos a hacer aquí el recuento de los daños y vamos a empezar de la parte de arriba hacia atrás, hacia abajo. Y bueno, este pequeño rasponcito en la leva, aquí en el espejo. Estos espejos son chinos y ya se están decolorando, probablemente lo reemplace. Nada más le voy a poner pinturilla negra ahí. Lo voy a reemplazar por uno nuevo, hizo su trabajo. Eso fue lo que se dañó aquí arriba en el manillar. De ahí vamos a pasar a este pequeño talloncito en el vinil. Sí lo voy a dejar, realmente es muy poco, se ve muy discreto. Y luego de ahí se dañó esta parte de acá abajo, se raspó aquí, aquí y aquí. Esto lo voy a volver a revinilar y el vinil va a tapar a los talloncillos estos. Es solamente cuestión de vinil. Y esta cubierta del motor, lo único que le voy a hacer es que le voy a cortar este plástico, esta rebaba que tiene aquí, y lo voy a limpiar. El slider hizo su trabajo, hizo su función. Lo voy a comprar. Esta es la única parte que estoy seguro que sí voy a reemplazar, esta y esta, ¿verdad? Y luego de ahí, esto es lo que más me dolió, el daño al escape, que se rompió esta especie de anillo, se talló la abrazadera y aquí también poquito. Ya contacté a Krapovic para ver si venden este anillo para intercambiarlos, y si no, pues así se va a quedar. Pero fue todo lo que le pasó. Gracias a Dios, carnalito, que traía mi casco, traía mi chamarra, guantes, mis zapatos, traía todo mi equipo. Lo único que no traía era mi pantalón. Solamente traía el pantalón del trabajo, no traía mi pantalón de andar en moto, cosa que ya voy a empezar a usar nuevamente, porque últimamente me había estado dando flojera ponerme el pantalón, porque uno nunca piensa que en el trayecto diario, miren toda la construcción y toda la grava que hay. Bueno, uno no piensa que en el trayecto diario va a pasar algo, porque es tu trayecto diario, ya te lo conoces, ya sabes qué onda. Entonces, lo bueno que traía mi casco, porque vean cómo quedó el casco, cómo quedó todo. La chamarra quedó así, totalmente enlodada. Más o menos le di una enjuagada con la manguera, nada más así, para quitarle todo el lodo, para podérmela poner para regresar a casa. Pero se alcanza a notar aquí que ya la chamarra ya tiene bastante abrasión. Entonces no sé si lavándola bien en la lavadora se le vaya
a quitar todo ese lodo, pero igual la fábrica ya tiene el material, la tela ya tiene abrasión. Esta chamarra yo ya pensaba usarla solamente por este verano y ya cambiarla por otra nueva. Ya tiene bastantes años conmigo y pensaba reemplazarla. Los zapatos quedaron de esta manera y para serles honestos, yo dije, los uso hoy jueves y mañana viernes los tiro a la basura, porque ya estaban rotos, ya tenían la parte interna rota, y dije, ya regresando de México, ya uso los otros que tengo. Los guantes pues ya los lavé, habían quedado bastante asquerosos porque pues es lo que usé para levantarme, y entre la caída, la levantada y la levantada de la moto pues estaban asquerosos. Ya los lavé y estos al parecer sí los voy a poder seguir utilizando. La parte más importante de la que voy a hablar ahorita es del casco. El casco en esta imagen ya medio lo había limpiado, porque está el visor totalmente cubierto de lodo, y obviamente para poder seguir el pedacito que me faltaba para llegar al trabajo pues lo tuve que limpiar allá como pude con la ropa. Después le di otra limpiadita y aún así tiene lodo ahí, pero el que llevó la peor parte fue el casco. Ahí pueden ver el visor, está totalmente rayado. Y muchos dirán, pues cámbiale el visor y límpialo bien y se acabó, punto. No, sigue jalando. No, acá tiene más golpes. Y aunque el golpe haya sido en el visor, en la parte donde está esta parte blanca y donde está lo que es el sello de AGB, por dentro, internamente, mi cabeza hizo presión entre el concreto, el pavimento, y el casco a lo que es el material interno que tienen los cascos. El material interno de los cascos es lo que en México conocemos como unicel, hule o hule espuma, lo conocen algunos. Ese material está diseñado, está fabricado para absorber un impacto. Después de ese impacto pierde su efectividad. Después de 5 años un casco, aunque no haya sido golpeado, también ese material se degrada y deja de funcionar. Así es que si se caen con un casco y se golpean la cabeza, tienen que reemplazar el casco. Si el casco tiene más de 5 años con ustedes, aunque no se hayan caído, es recomendable que lo cambien. Este casco también ya tiene rato conmigo, ya tiene años conmigo, ya no tenía mucha vida tampoco como quiera. Así es que ya estoy buscando por ahí opciones para reemplazarlo. Lo único que voy a rescatar pues es el cardo, el intercomunicador, y este casco pues se va a la basura, la chamarra se va a la basura y los zapatos pues ya se fueron a la basura. Escuche bien porque están las unidades del aire acondicionado. Hay un tema que quiero remarcar y recalcar. Como les comenté, la lluvia fue el miércoles por la tarde y el accidente mío fue el jueves a las 5:25, 5:20 de la mañana. Transcurrieron casi 12 horas entre la lluvia y mi accidente. Dicho esto, la compañía encargada de esa construcción, el ayuntamiento de la ciudad donde fue el accidente, que es la misma ciudad donde yo vivo, la policía, tuvieron bastante responsabilidad, porque hay leyes que dicen que después, cuando una compañía tiene una obra y cae una tormenta y cualquier tipo de letrero, cono, basura, escombro que baje a la carretera, ellos tienen ciertas horas para limpiarlo, cosa que no hicieron. Ellos debieron de limpiar esa calle, ¿ok?, durante la noche si era necesario trabajar, cosa que no hicieron. Número 2, la policía, si no limpiaron, debió de cerrar la calle, ¿ok?, en ambos sentidos, porque no nada más yo me caí. Yo sé que hay otro biker que pasa también por ahí en las mañanas, pero él pasa en el sentido contrario a mi accidente. Mis compañeros de trabajo también se patinaron con sus camionetas. También un carro pudo haber perdido el control y estrellarse contra la banqueta, contra los árboles que están en el camellón. La policía no cerró la calle. Y ahora yo llamé ese día en la mañana al ayuntamiento y les dije lo que había pasado. Y nos hicieron responsables. Básicamente me dijeron, bueno, pues ve a la construcción y pregunta por el supervisor de la obra
y pídele la información. Ellos tienen que tener un seguro para ese tipo de cosas. Fui a donde la construcción y estas personas me mandaron con una persona, luego me mandaron con otra persona, me dieron un número de teléfono, esa persona me dio otro número de teléfono y así me la pasé todo el día hablando con varias personas. Que mándame fotos de la moto, que mándame qué pasó, que la chingada, para que después me dijeran que para que ellos me pudieran proveer la información del seguro de ellos, necesitaba yo el reporte de la policía del accidente, cosa que yo no tenía porque yo no llamé a la policía en ese momento. Pero yo en la mañana llamé a la policía para decirles que me había accidentado, para que cerraran la calle y no pasara a alguien más por lo que había pasado yo. Y dijeron que iban a mandar 2 patrullas. Cuando llamé al ayuntamiento me dijeron, volviendo un poquito, que iban a mandar 2 inspectores y que los iban a multar. Entonces llamo a la policía, volviendo otra vez, es un poquito confuso todo lo que pasó. Cuando me dicen que necesito el reporte, llamo a la policía y les digo lo que está pasando. Y me dicen que van a mandar una policía para que hable conmigo. Estuve 1 hora y media ahí esperando a la patrulla, jamás llegó. Cuando ya estaba en mi casa me hablaron por teléfono, un policía me habló porque me pidieron mi número de teléfono, que dónde estaba. Yo le dije, no, yo te estuve esperando ahí 1 hora y media, yo me vine para mi casa. Y ya me dijo, no, ¿qué pasó? Y le conté todo el asunto para que me dijera que el accidente que yo había tenido no calificaba, no, ¿cómo me dijo? ¿Cómo puede decirse? Que no cumplía con los criterios, exactamente fue lo que me dijo, no cumple con los criterios básicos para yo poder hacer un reporte. Entonces la policía se negó a hacer un reporte, el ayuntamiento se está haciendo guaje también y la constructora tampoco me quiso dar información. ¿Qué pudiera hacer en este caso? Pues realmente pudiera ir a una corte y demandar a la ciudad, demandar a la policía y demandar a la constructora, que sería una demanda a quien resulte responsable. ¿Qué pasa con esto? No sé si vaya a ganar. Voy a perder más tiempo y horas de trabajo en cortes. Tendría que agarrar a un abogado y realmente el daño de la moto es mínimo, entonces no vale la pena. Ya esto me va a quedar como una experiencia y espero les quede como una anécdota también para ustedes, que tengan cuidado, que pues siempre en el camino hay cosas inesperadas y de aquí en adelante voy a no tratar de ver no solamente lo que está enfrente de mí en el camino, sino mirar más lejos hasta donde alcance mi vista para ver cualquier tipo de peligro que pueda haber en la calle. Así es que, carnalitos, hay que reparar lo que se pueda reparar y lo que no, hay que comprarlo. Este es un video cortito que les voy a hacer, carnalitos, porque ahorita me dirijo a casa de mi amigo. Hoy es viernes, ya 9 de junio, y mi amigo me da chance de estacionar mi moto en su garage cada vez de que salgo fuera del país por algunos días, porque no me gusta dejarla afuera de mi departamento. Como saben, vivo en un departamento y no tengo un garage así cerrado donde pueda dejar la moto. Entonces voy a estar una semana allá por Ciudad de México. Tengo mi vuelo el día domingo y ahorita voy a guardar la moto en su casa, y ya cuando regrese voy a arreglar la moto. La voy a arreglar porque pues gracias a Dios el daño no fue mucho, como pudieron ver. Y el único consejo que les puedo dar es de que normalmente uno teme a la lluvia, pero cuando está lloviendo, si bien está muy mojado y la visibilidad es poca, todo el mugrero que hay en la calle se va lavando. Pero cuando deja de llover, el agua deja de correr y todo el mugrero que viene ya deja de correr e irse al drenaje, se queda en el camino. Entonces los siguientes días o los días posteriores a la lluvia son igual o más peligrosos que la lluvia misma. Tal vez yo pequé en ese aspecto, y yo creo que de ahora en adelante, o mientras de que esté toda esta construcción, si llueve un día, al siguiente no voy a traer mi moto, mejor voy a traer mi camioneta, porque sí, la verdad es que sí me pegué bastante fuerte en la cabeza. El día de ayer no me dolió nada,
pero ahorita ando bien aporreado. La verdad es que me duele todo. Siento como si hubiera ido al gimnasio y hubiese trabajado todo, y así ese tipo de dolor es el que tengo. Así es que, carnalitos, tengan cuidado, rueden seguros. Si les gustó este video, ya saben, pongan su like, suscríbanse al canal. Su amigo Mimoso Rider.